Antes de comenzar el video es necesaria una pequeña aclaración. En el video pasado hice un comentario sobre el youtuber Dark Zephan que provocó una pequeña confusión sobre su paradero. No quedó claro si Zephan está vivo, muerto, zombie o algo así. Así que para evitar problemas les dejo la última conversación que tuve con Zephan, que aclara qué pasó con él y por qué ella no sube videos de Star Wars. Concurso de esculturas de hielo. ¡Oh! Mira quién está aquí. ¡Hola! Zephan. Parece que tienes algo que decir, ¿verdad? Sí, Simona la cacariza. Debo irme. Mi planeta me necesita. ¿Qué era de otro planeta? Creo que sí. Uno de los temas más controversiales que rondan el fandom de Star Wars es explicar lo que significa que la fuerza esté en balance. Es algo que se menciona varias veces a lo largo de las películas, pero a lo que nunca se le da una explicación formal. Y aún recurriendo a materiales como cómics o novelas, el tema no termina de esclarecerse del todo. Quizás debido a que las diversas historias de diversos autores han tenido diferentes filosofías sobre el tema a lo largo de los años. Como dijo uno de mis amigos expertos en Star Wars, Chewie, puede parecer que el mismo concepto de la fuerza como su balance depende de la necesidad del guión, pero yo creo que realmente no es así y por eso estamos aquí el día de hoy, para explicar a qué se refieren los personajes y las tramas de las películas cuando se habla del balance de la fuerza. Normalmente cuando se trata de explicar este tema en algún foro de discusión o comunidad de fans, se llega a dos posibles conclusiones. La primera es ver a la fuerza como una dualidad, es decir, que tiene dos lados de igual importancia, la luz y la oscuridad, representadas con los Jedi y los Sith, de manera que uno no puede existir sin el otro, y el equilibrio consistiría en que las dos fuerzas estén presentes, ya sea en conflicto o en paz. Las ideas que respaldan esta filosofía son las siguientes: la existencia de dos órdenes principales de poderosos usuarios de la fuerza que llevan en conflicto miles de años sin que uno pueda acabar totalmente con el otro. Los dioses de Mortis, seres que representan lo que obviamente son avatares de luz y oscuridad de la fuerza y que deben estar en equilibrio por el bien del universo. Y finalmente la existencia de seres como el Bendu, que profesaban un balance entre ambos lados de la fuerza. I'm the one in the middle, the Bendu. La segunda versión de lo que significa el balance es ver al lado luminoso de la fuerza como un todo, es decir, el estado natural de la fuerza es la luz, y la oscuridad vendría siendo como un tumor, uno que se tiene que extirpar para que la fuerza regrese a su estado natural. Los elementos que apoyan esta idea son el hecho de que existan usuarios de la fuerza que surgen específicamente para destruir a los usuarios del lado oscuro, que los Jedi parezcan tener una organización mucho más estable a diferencia de los Sith que literalmente se matan entre sí, que la Orden Sith es un derivado de la Orden Jedi y no al revés, y que solo los Jedi son bendecidos por la fuerza para construir sables de luz al ser escogidos por un cristal Kyber. Los Sith no tienen esta bendición y tienen que quitarle los sables de luz a los Jedi para construir los propios. Como verán, ambas partes tienen argumentos que las apoyan, la mayoría de estos presentes en las propias películas, y que además son reflejos de pensamientos del mundo real. La idea de una fuerza del bien y otra del mal que están en constante equilibrio, por ejemplo, responde a un planteamiento claramente maniqueísta, una doctrina religiosa antigua que se caracterizaba por creer la existencia de dos principios contrarios y eternos que constantemente luchan entre sí sin que uno pueda realmente vencer al otro. Por otro lado, la idea de una fuerza cuyo estado puro es la luz y toma la oscuridad como una imperfección es más parecida a la idea de la teodicea agustiniana, una rama de la filosofía cristiana que pretende establecer un equilibrio entre las características todopoderosas de Dios y la existencia del mal. Según esta filosofía, solo existe una fuerza del bien en el mundo, y al alejarse de esta es cuando uno encuentra el mal. Este último pensamiento parece mucho más razonable en su planteamiento y elegante en su explicación, lo cual no es de extrañar, pues el cristianismo es en sí misma una corriente religiosa mucho más avanzada que el primitivo maniqueísmo, sin mencionar que hace que el bien y el mal se comporten relativamente parecidos a otros elementos naturales que se pueden medir y analizar, como el calor o la luz. Es decir, que para San Agustín de Hipona, el mal no existía, sino solamente la ausencia del bien. Así como el frío es la ausencia del calor, la oscuridad es la ausencia de la luz, y el caso de Star Wars, el lado oscuro viene por alejarse del lado luminoso.
Bastante razonable este pensamiento, pero no podemos olvidar un par de cosas. Primero, que la teodicia agustiniana no es una filosofía perfecta, y su planteamiento presenta algunos problemas, como que el elemento del bien, siendo un todo, y por tanto infinito, no tendría por qué inmutarse ante la presencia de un mal que es finito. Sin mencionar que estamos buscando una explicación exageradamente profunda para una historia de fantasía donde luchan caballeros y vaqueros contra magos y nazis en el espacio. Y va más con la forma de trabajar de George Lucas el crear un concepto simple para una trama todavía más simple. Y ya que estamos trayendo al tema de Lucas, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué opina el creador sobre el tema del balance de la fuerza? Si revisamos entrevistas donde George Lucas habla explícitamente sobre la naturaleza de la fuerza, nos topamos con una respuesta bastante simple que dio en 1980. La fuerza tiene dos lados, luz y oscuridad. No es algo inherentemente malévolo o benévolo. Tiene un lado malo que involucra odio y miedo, y un lado bueno que involucra amor, caridad, justicia y esperanza. En años posteriores Lucas cambiaría un poco la definición, aunque para ser justos siempre daría vueltas sobre el mismo concepto, que era ver a la fuerza con dos lados, positivo y negativo, tirón y empujón, comúnmente comparándola con la filosofía del yin-yang. Las palabras de Lucas parecen cerrar el tema ante las dos perspectivas creadas por los fans, pues claramente Lucas ve la fuerza como una dualidad, y deja claro que ambos lados deben existir, aunque dicha explicación contradiga los puntos que argumentaban a favor del segundo modelo, y que están presentes en las películas. Es decir, si la fuerza necesita ambos lados, ¿por qué parece favorecer a los Jedi sobre los Sith, entregándoles armas y elegidos para acabar con sus enemigos, y haciendo que los Sith tengan que recurrir a planes que llevan 100 años antes de poder dar su propio golpe y salirse con la suya? Digo, hasta parece que la luz le está haciendo bullying a la oscuridad. Las respuestas a estas interrogantes vinieron también del propio Lucas, como cabría esperarse, que cuando se siente a explicar más a fondo detalles de sus propios conceptos llega a tener reflexiones muy interesantes. Como fue el caso de 1999, cuando habló de cómo la tentación hizo que los señores Sith abrazaran el lado oscuro, llevándolos luego a matarse entre sí y destruyendo su orden. Lucas se refiere a eso como la antítesis de una relación simbiótica, en la cual uno de los lados, en este caso la oscuridad, se convierte en un cáncer haciendo que todo el huésped muera. Con esto dejando claro que los Sith no forman parte del equilibrio de la fuerza y son un mal que tiene que ser extirpado. Dicho esto, encontramos entonces el verdadero significado del balance de la fuerza, que no es realmente ninguno de los dos modelos presentados al principio, sino una fusión de ambos. Tomemos como punto de partida el segundo modelo, solo que ese ideal no es la luz, sino un equilibrio entre luz y oscuridad. Podríamos decir entonces que los Jedi tratan de alcanzar este balance, porque sí, los Jedi no están completamente del lado de la luz, son personas y por lo tanto a veces sienten miedo, ira, odio, y la gracia está en que tienen que controlar esos impulsos y no sucumbir ante ellos, como se hacen los Sith. Es fácil ver estos elementos oscuros en los Jedi cuando nos damos cuenta que no todo en su formación es meditación, paz y amor, sino que también se les entrena en el combate para responder ante ataques enemigos, brutalmente de ser necesario, para así garantizar la paz de la galaxia. Esto da más sentido a las palabras del maestro Yoda en el episodio 5, donde dice cómo los elementos más característicos del lado oscuro rápidamente se unen a los Jedi cuando entran en combate. Los Sith, como una secta derivada de la Orden Jedi, ya que todos los orígenes de los Señores Oscuros están de acuerdo con eso, son estudiantes de la fuerza que se han dejado llevar por sus pasiones y abrazado el lado oscuro, ya sea de forma voluntaria o por algún designio cruel del destino. Están fuera del equilibrio del que Lucas habla y por lo tanto tienen que ser contenidos o destruidos para evitar la corrupción de todo el sistema. Así finalmente tenemos explicado el modelo del balance de la fuerza, sabiendo cómo encajan en él los Jedi y los Sith. Ya sé que no son los únicos usuarios de la fuerza para los que aplicaría este modelo, por supuesto que no, pero ese carácter dual que parecen tener ambas órdenes sirve bastante para utilizarlos como ejemplo. Aunque queda un detalle por aclarar: si los Jedi estaban realmente en equilibrio con la fuerza, ¿por qué fueron derrotados por los Sith? Y lo fascinante es que el propio modelo nos da la respuesta a eso, que es bastante clara: los Jedi no estaban en equilibrio con la fuerza. En lugar de reconocer los dos elementos internos que forman parte de la fuerza, los Jedi evitaban de forma sistemática cualquier tipo de reconocimiento del lado oscuro. ¿Se les enseñaba a los jóvenes Jedi a desprenderse de sus apegos voluntariamente? No. En su lugar se les aislaba del resto del mundo trayéndolos al templo desde bebés.
¿Se les inculca aceptar sus diferencias culturales para que aprendan a conocer otras formas de pensamiento y crecer? No, ahora son parte de la orden y deben dejar todo lo que fueron atrás. ¿Se les enseña a los Jedi que es normal tener miedo pero que hay que saber afrontarlo? No, en su lugar se presenta el miedo como algo que debe ser evitado a toda costa porque es el camino a la condenación. I sense much fear in you. Los Jedi rechazaban la naturaleza del lado oscuro que está presente en todos los seres conscientes, con la creencia de que eso los mantendría lejos de la tentación de la oscuridad, y aún así algunos de los más grandes cayeron ante eso, e incluso los miembros más fuertes de su orden estaban comenzando a perder poder con el paso del tiempo. I think it is time we inform the Senate that our ability to use the Force is diminished. No quiero decir que con esto la Orden Jedi tenía que ser exterminada, como dije en el caso de los Sith, a los que Lucas incluso considera un cáncer, o que tuviera que llegar una nueva orden, replanteárselo todo en medio de las dos. No, simplemente los Jedi tenían que modificar algunos aspectos de su cultura, como las historias antiguas plantearon que ocurrió luego de la batalla de Ruusan. Quizás esa era la función de una de las figuras claves de sus creencias, la del elegido, pero no voy a meterme en ese tema ahora mismo porque es algo todavía más complejo que requiere su propio análisis. Y como último comentario, podemos ver en la trilogía de secuelas cómo se mantiene el tema del balance de la fuerza, haciendo hincapié a que los Jedi ahora son más necesarios que nunca para alcanzar ese estado. Without a Jedi, there can be no balance in the Force. Y a pesar de que Luke Skywalker parece querer ver a los Jedi desaparecer y nos lista sus errores, también cambia de parecer y profetiza que los Jedi aún continuarán existiendo, aparentemente luego de que los Sith hayan desaparecido. Algo que termina cumpliéndose al final de la trilogía. Y supongo que hasta aquí llegamos en el tema de hoy. Espero que haya quedado claro lo que significa el balance de la fuerza, que en pocas palabras es mantener el equilibrio en ambos lados sin abrazar ninguno de los dos, y cuando eso ocurra, regularmente con el lado oscuro, hay que acabar con los usuarios que atenten contra el balance. Si les gustó este tema o no, déjenmelo saber en comentarios, y si quieren que les explique más sobre otro tema de Star Wars sobre el que siempre tuvieron dudas, déjenmelo saber también. Por ahora es todo, amigos, me despido, soy Feanor, y nos vemos en la próxima.